Estáis escuchando Noches de Leyenda, el podcast donde las historias más aterradoras cobran vida. Soy Jero Carrasco y quiero invitarte a que viajemos juntos al mundo de lo desconocido. Ven conmigo a explorar esos rincones oscuros, justo donde la realidad y el miedo se encuentran. Bienvenidos a todos una semana más a Noches de Leyenda. ¿Cómo os ha ido la semana? Espero que bien. Muchísimas gracias por pasaros de nuevo por aquí un jueves más para compartir conmigo un ratito en el que intentaré estar a la altura de vuestra compañía. ¿Y qué os tengo preparado? Pues hoy tenemos una nueva entrega de la sección Crimen Legendario. Y como siempre, para terminar, tendremos nuestro relato. Espero que lo disfrutéis mucho, pero antes de empezar os voy a recordar nuestras vías de contacto. Ya sabéis que estamos en Facebook como Noches de Leyenda y en Instagram como @NochesDeLeyendaOficial. También, como siempre, os recuerdo la dirección del correo electrónico del programa, nochesdeleyendaoficial@gmail.com. Como ya sabéis, ahí podéis mandar vuestros relatos, leyendas, experiencias paranormales que hayáis vivido, preguntas, críticas, en fin, lo que se os ocurra y apetezca. Y ahora sí, comenzamos con la sección Crimen Legendario. Hoy os voy a traer a esta sección el que se conoció como Crimen del Rol. Fue llamado así porque los autores, en especial uno, se había inventado un juego de rol llamado Razas, el cual tenía más de 300 arquetipos de personaje y el fin de este juego era matar y sobrevivir. Al principio, como todo juego de rol, se jugaba alrededor de una mesa, pero para el principal asesino se quedó pequeño y quiso llevarlo a la vida real. Vamos con la historia. El 30 de abril de 1994, la policía de Madrid recibe un aviso sobre las 9 menos 20 de la mañana. Era de un conductor de autobús diciendo que había encontrado un cuerpo. Este, al parecer, había llegado a la parada de la calle Bacares en el barrio de Hortaleza, Madrid. Lo había hecho con antelación, por lo que decidió bajarse, a estirar un poco las piernas y echar un cigarrillo. Antes de seguir su ruta detrás de la Marquesina, había un descampado y allí pareció ver un cuerpo. Se acercó un poco y vio como el pecho estaba cubierto completamente de sangre y la cabeza parecía estar tapada por unos matorrales. Se volvió corriendo al autobús e hizo la llamada. Cuando llegó la policía, empezó a investigar la escena del crimen. En la inspección ocular encontraron un reloj de pulsera que supuestamente no pertenecía a la víctima, ya que ésta tenía uno puesto en su muñeca izquierda, por lo que podría pertenecer al asesino. También encontraron un trocito de látex azul perteneciente a lo que parecía la punta de un dedo de un guante. Se podría dar por hecho que la víctima luchó por su vida llegando a morder al asesino. La causa de la muerte había sido por un arma blanca, ya que tenía cortes e incisiones en el abdomen, cara, piernas y el cuello, siendo esta última zona la que tenía la herida más grande, en la cual se veía que habían sido arrancadas sus cuerdas vocales. Era un asesinato bastante cruel y violento, denotaba muchísima agresividad, por lo que en principio el móvil del asesinato parecía que podría ser el robo, pero enseguida se descartó esta hipótesis, ya que la víctima tenía encima la cartera y en uno de sus bolsillos un sobre con 60.000 pesetas de aquella época. La identificación de la víctima fue instantánea, ya que, como os he dicho, este llevaba la documentación encima. Se trataba de Carlos Moreno, de 52 años de edad. Casado, con 3 hijos, era un empleado de limpieza que esperaba el autobús para volver a casa. La policía notificó a la familia la muerte de Carlos y empezó a hacer preguntas y a observar su círculo cercano para ver si entre ellos podría haber algún sospechoso, familiares, amigos y hasta las zonas que la víctima solía frecuentar, pero por más que buscaron no encontraron a nadie con motivos suficientes como para cometer aquel crimen.
así que terminaron descartando a todo el círculo cercano de Carlos. La policía no tenía nada, no pudo sacar nada del reloj que encontraron ni del trozo de látex. Así que se esperó a la autopsia del cadáver. En el informe de dicha autopsia ponía que la víctima había recibido 19 puñaladas y que se habían cometido con 2 armas distintas, ya que no todas las puñaladas tenían ni la misma profundidad ni la misma anchura. Así que desde ese momento la policía no solo buscaba a un asesino, se empezó a barajar la hipótesis de que eran al menos 2. Desgraciadamente, aún con la autopsia, seguían sin tener de dónde seguir tirando de la investigación y temían que ésta se quedara parada y este asesinato se quedara sin resolver. Como último y desesperado intento, la policía armó un dispositivo en la zona poniendo a unidades de paisano, por si quien había cometido aquel asesinato volvía a la zona, haciendo que estos se hicieran pasar como posibles víctimas para los asesinos. Pero desgraciadamente, este operativo tampoco dio ningún fruto. Pasó algo más de un mes en el que la investigación parecía que se paraba. Pero el 5 de junio pasó algo que la policía no esperaba. Un joven llamado Enrique se presentó en la comisaría y este señalaba a 2 amigos suyos como los culpables del asesinato. Dio detalles del crimen que no habían salido a la luz pública. Comentó que un amigo suyo, un tal Javier, era el dueño de un reloj que había perdido mientras cometía el asesinato y que también su amigo había comentado que llevaban guantes de látex para no dejar huellas. Y claro, esos datos solo los manejaba la policía como parte de la investigación, por lo cual se empezó a dar veracidad a las declaraciones del muchacho. Enrique señalaba a Javier Rosado y a Félix Martínez como los culpables del asesinato. ¿Y cómo sabía esta información Enrique? Pues porque Javier y Félix habían estado contando orgullosos lo que habían hecho la noche del 30 de abril. Claro, en un principio Enrique pensaba que estaban vacilando y que se lo estaban inventando todo, pero cuando empezó a ver las noticias a todas horas el asesinato y que parecía cuadrar todo lo que habían contado sus amigos, empezó a darle vueltas a la cabeza pensando que podría ser verdad. Con mucho miedo por lo que sus supuestos amigos habían hecho, decidió confesarlo al cura de la iglesia de su barrio. Obviamente, le dijo que era su deber contarlo. Acto y seguido, Enrique fue a su casa y se lo contó a su padre. En ese momento, el padre le conminó a llamar a la policía para que lo contase todo. Además, Enrique tenía un dato clave, y es que sus 2 amigos habían comentado que durante la próxima noche saldrían a por su próxima víctima. Conocido este dato, la policía montó esa misma tarde un dispositivo a la salida de la casa de los 2, tanto en la de Javier como en la de Félix. Esa misma noche los 2 salieron de la casa de Javier y ahí fue donde los pillaron a ambos, con las armas blancas y los guantes de látex. En ese mismo momento, la policía también se dio cuenta que Javier tenía vendado un dedo que había sido mordido la noche del asesinato de Carlos, la víctima del 30 de abril, y que aún no se le había terminado de curar. Javier siempre negó los hechos, nunca confesó. En cambio, su amigo Félix, desde el momento de la detención, no se mostraba para nada firme y terminó confesando todo a la policía. Entre esta confesión de Félix y las declaraciones que aportó Enrique, se pudo determinar el motivo del asesinato, un motivo que tanto dio que hablar cuando salió a la luz pública, a través de todos los medios de comunicación, y es que había sido por un juego de rol que Javier se había inventado. De ahí que este crimen haya pasado a la historia conocido como el crimen del rol. En el registro al domicilio donde vivía Javier, en su dormitorio, encontraron muchísimos libros, la mayoría de ellos con temática de Lovecraft, armas blancas e incluso en un diario las reglas del juego y también 3 folios escritos a máquina, en los cuales Javier había descrito detalladamente lo que pasó ese día desde que salieron de casa. El escrito estaba en primera persona y de una manera que realmente daba miedo, porque incluso parecía un relato,
no parecía real. También encontraron una ficha de personaje que él había creado y en la cual describía a la víctima. Le había puesto el nombre ficticio de Benito, y entre sus cualidades, las que más resaltaba de este personaje eran la resistencia y la voluntad. Echándole un vistazo a los 3 folios, habían frases tales como «Hay que ver lo que tarda un imbécil en morir», o «En principio no íbamos buscándolo a él, pero estaba en el sitio y a la hora equivocada. Así es la vida». En las reglas del juego había una parte en la que estaba todo planificado. Había más de 40 personajes a los que había que dar caza, y se detallaba que esa noche, la del 30 de abril, tenían que matar a una joven, o una vieja, o un niño, pero tenía que ser antes de las 4:30 de la madrugada. A partir de esa hora, de ese momento, el objetivo cambiaba y tendría que ser a un hombre. En los 3 folios mecanografiados por Javier, narra cómo siguieron estas instrucciones, porque al principio intentaron ir a por una joven que tuvo la suerte que estaba acompañada por su novio y la dejó justo con el coche en la puerta de su portal, en casa. Así que no tuvieron chance a atraparla. Y más tarde, una mujer mayor bajó a tirar la basura, pero no les dio tiempo tampoco a abordarla. Se salvaron por los pelos. La policía ya tenía totalmente claro que tanto Javier como Félix eran los asesinos. De ellos dos comentaron un poco que Javier era un chico de 21 años, que tenía una familia más o menos acomodada, era un chico brillante, estudiaba la carrera de químicas y le gustaba mucho leer y era bastante culto. En cambio, por otro lado, Félix procedía de una familia desestructurada en la que sus padres murieron ambos metidos en el mundo de las drogas. Tenía 17 años, así que aún iba al instituto y vivía en aquel momento con un padrastro. Ambos se conocían desde hacía 4 años y junto con otros 3 amigos, entre ellos, uno de ellos era Enrique, el que avisó a la policía, se reunían y jugaban al juego de rol que había creado Javier, siendo este el director de las partidas. Ya en el juicio hubo muchas opiniones discrepantes por parte de los peritos de psicología y psiquiatría, acerca de si Javier era una persona imputable o inimputable, es decir, si Javier era completamente consciente de sus actos, tendría pena de cárcel. En cambio, si no lo era, pasaría casi el resto de su vida en un psiquiátrico. Por otro lado, Félix, al ser menor de edad, y pese a no presentar ninguna patología, se defendió la idea de que era una persona alienada y controlada en cierta manera por Javier. Por ello se valoraron 2 atenuantes, el que era menor de edad y la dependencia que sentía por Javier. Así que Félix fue sentenciado a 12 años por robo, asesinato y conspiración de asesinato. La decisión tomada por los peritos hacia la condición de Javier fue que era un psicópata. No lo consideraban que tuviera esquizofrenia ni ningún tipo de trastorno de personalidad, por lo que lo consideraban consciente de sus actos y se le impuso una pena de 42 años, por los mismos hechos que a Félix. Aún así, Javier nunca afirmó los hechos, él siempre sostuvo que tenía una personalidad múltiple. En concreto decía que tenía 43 personalidades. A día de hoy, se sabe que Félix, cuando salió de la cárcel, estuvo unos años en Alemania y que actualmente reside en Madrid y está completamente reinsertado. Por otro lado, Javier, dentro de prisión, terminó sus estudios de química y a la vez se graduó de matemáticas y de ingeniería informática. Fue un preso modelo, por lo que obtuvo y disfrutó del 3er grado, hasta que en 2010 quedó en libertad y actualmente está trabajando y plenamente reinsertado en la sociedad. Y hasta aquí la sección de Crimen Legendario, hoy con el crimen del rol. No te vayas, que continuamos. Y seguimos avanzando en el programa de hoy. Llega el momento del relato. Atentos que empieza nuestro ritual. Vais a cerrar puertas y ventanas, apagar las luces y poneros bien cómodos para sumergiros en la oscuridad conmigo, porque esto es Noches de Leyenda y este es el relato titulado
La Dama Negra. Greenvale era una remota aldea medieval rodeada por densos bosques y montañas inhóspitas. Las casas eran de madera vieja y piedra, con techos de paja que mostraban el paso del tiempo. La plaza central estaba dominada por una vieja fuente de piedra cuya agua hacía ya años que no fluía. Durante el día, a pesar del ambiente sombrío, Greenvale tenía una rutina propia y vibraba con una calma peculiar. Los niños, aunque pocos, corrían por las calles empedradas, jugando con lo que encontraban: piedras, ramas. Sin embargo, siempre se mantenían cerca de sus casas y bajo la mirada atenta de sus madres, que temían los misterios que acechaban en los bosques más allá de los muros de la aldea. Aunque los pequeños se rían y jugaban, había una extraña tristeza en sus ojos, como si desde temprana edad hubieran aprendido a temer el mundo que los rodeaba. La gente del pueblo vivía una existencia sencilla pero muy dura. Los campesinos labraban la tierra en los campos que rodeaba la aldea, pero la cosecha siempre era escasa, debido al clima frío y la tierra empobrecida. Los hombres de Greenvale eran leñadores, cazadores o artesanos. Las hachas de los leñadores resonaban en el bosque cercano, donde talaban madera para calefacción y construcción, aunque siempre se mantenían cerca de los límites, pues el corazón del bosque era terreno prohibido para las supersticiones. Los cazadores volvían con pequeños animales que vendían en el mercado de la plaza, un lugar donde también intercambiaban lo poco que tenían, mientras las mujeres tejían o preparaban conservas para largos inviernos. En las tardes, la herrería de Edric solía ser el lugar más ruidoso. El sonido del martillo golpeando el metal en su fragua reverberaba por toda la aldea. A menudo, sus vecinos se detenían en la entrada para observar su trabajo o para encargarle o reparar herramientas. A pesar de ser un lugar modesto, la herrería de Edric era vital para la supervivencia de todos, ya que con sus manos forjaba las herramientas que mantenían el ritmo de la vida diaria. Las calles de Greenvale estaban siempre medio vacías, pues la gente evitaba salir si no era estrictamente necesario. Había también una pequeña iglesia en la parte más alta de la colina, con su campanario inclinado y desgastado, donde el cura local, un anciano llamado Padre Theobald, rezaba por las almas de todos sus convecinos, intentando disipar las sombras de una maldición que muchos aún creían viva. Cuando el sol se ponía detrás de las montañas, la vida en la aldea se detenía abruptamente. Las puertas se cerraban y los fuegos se encendían en el interior de las casas. Nadie se aventuraba a salir fuera en la noche. En definitiva, Greenvale era una aldea que vivía solamente de día, aunque marcada por un miedo silencioso que la atenazaba, ya que la mayoría temían las sombras de su pasado. La vieja leyenda de la Dama Negra. Supersticiones que recorrían sus calles como el viento eran parte de su rutina, tanto como lo era el trabajo duro y la lucha por sobrevivir en un lugar donde la luz del sol y la esperanza apenas llegaba. Edric, el humilde herrero, como no, también conocía desde pequeño la antigua leyenda de la Dama Negra. La historia contaba que, hacía casi un siglo, en los tiempos de los primeros pobladores, una joven noble, llamada Lady Eleanor, había sido traicionada y acusada falsamente de brujería. El señor feudal, en su ira y avaricia, la condenó a muerte en la horca, pese a su inocencia. Antes de morir, Lady Eleanor maldijo la aldea, jurando que su espíritu se levantaría cada 100 años para vengarse de los descendientes de aquellos que la condenaron, cubriendo la aldea con una niebla espesa y oscura para ajusticiar a los descendientes de los culpables de su muerte. Edric y algunos de los aldeanos
no daban crédito a la antigua leyenda, aunque la gran parte de los habitantes de la aldea sí. Pero precisamente esa noche todo cambió. Justo se cumplía el primer centenario de la ejecución de Lady Leonor. Y mientras el herrero trabajaba en su forja, el aire en la aldea comenzó a tornarse frío. Una niebla espesa y oscura se deslizó desde el bosque, cubriendo las calles y apagando las antorchas, dejando la aldea en plena penumbra. Los aldeanos, asustados, sin saber qué pasaba, y no pocos al recordar la leyenda, se refugiaron en sus casas, cerrando puertas y ventanas, temiendo lo que vendría. Pero Edric, terco y racional, decidió desafiar las supersticiones. «No es más que una neblina», murmuró mientras limpiaba sus herramientas. Pero al levantar la vista, vio una figura a través de la ventana de su taller. Este salió a la calle y escudriñó a una mujer alta, envuelta en un velo oscuro. Avanzaba lentamente hacia él. Su rostro estaba oculto, pero la sensación de muerte que la acompañaba era palpable. Edric, sin pensarlo mucho, salió a su encuentro, decidido a enfrentar lo que fuera, creyendo que se trataba de algún viajero perdido. Sin embargo, cuanto más se acercaba a la figura, más intensa era la sensación de frío y miedo que se apoderaba de él poco a poco. Cuando estuvo a unos pasos, la mujer levantó lentamente el velo que cubría su rostro. Donde debería haber habido ojos, solo había 2 profundos pozos de oscuridad. Su piel era pálida como la de un cadáver. Edric dio un paso atrás, paralizado por el terror. La dama negra lo observó en silencio por un largo momento, y más tarde, en un susurro gélido, dijo: Tu sangre llevará la culpa de tu ancestro. Él fue uno de los que me condenaron. A Edric se le heló la sangre como nunca lo había sentido. Intentó huir, pero no le dio tiempo, cuando de repente, en su cabeza, imágenes de un pasado que él desconocía invadieron su mente. Visiones de su antepasado, un hombre que había mentido para salvar su vida y condenar a la inocente Lady Eleanor. La maldición había encontrado a su presa. La dama negra levantó su mano y Edric sintió como su vida era drenada de su cuerpo. Antes de caer, supo que su destino estaba sellado. La última visión que tuvo fue la de la dama negra caminando lentamente hacia el centro de la aldea, donde más descendientes de los traidores esperaban su venganza. A la mañana siguiente la niebla se había desvanecido. Los aldeanos salieron de sus casas, pero lo que encontraron fue aterrador. Varios cuerpos, entre ellos el de Edric, yacía en las calles. Los rostros estaban completamente congelados con expresiones de un horror indescriptible. Nadie se atrevía a hablar de lo que podría haber ocurrido esa noche, de cuál habría sido la causa de las muertes, pero todos sabían lo que había pasado. La maldición de la Dama Negra se había cobrado su venganza. Desde entonces, cada centenario de la ejecución de Lady Leonor es un día que los aldeanos de Greenvale temen, ya que cada 100 años la niebla regresa y con ella la Dama Negra buscando justicia. Y así, queridos oyentes, termina el relato de hoy y con él nuestro programa. Espero haberos hecho pasar un ratito ameno y que os haya merecido la pena acompañarme. Si os habéis quedado con ganas de más, ya sabéis que podéis suscribiros al podcast, que estamos en iVoox y en YouTube. O mira, mejor, en los 2 sitios, y así no os perdéis ningún nuevo programa. Y también podéis mirar por si hay alguno que se os haya pasado y no lo hayáis escuchado. Soy Jero Carrasco y esto ha sido Noches de Leyenda. Ya podéis encender las luces y abrir puertas y ventanas hasta nuestro próximo encuentro. Recordad que la oscuridad está llena de secretos y misterios esperando que los contemos. No olvidéis escuchar con mucha atención los susurros del viento por la noche, porque quizás alguien desde el más allá quiera deciros algo. Buenas noches y hasta la semana que viene.